Como seres humanos, una de las grandes dudas que hemos tenido es, ¿cuál puede ser el destino del alma de un suicida? Esta duda no es producto de un razonamiento natural, podemos decir que somos inducidos a preguntarnos. La doctrina ancestral de la Iglesia Católica lo señalaba como un pecado de gravedad extrema que ponía en peligro la salvación eterna del alma del individuo. Según esta visión, al decidir terminar con su propia vida, la persona rechazaba la voluntad divina y con ello, se excluía del acceso al cielo. Se argumentaba que era una suerte de asesinato propio, un rechazo contundente a la vida que Dios había otorgado. Desde tiempos pasados, se enseñaba que el acto implicaba una pérdida irremediable de la gracia santificante, esencial para la salvación, y por ende, se creía que el alma del suicida quedaba en riesgo de condenación eterna. Según esta tradición, se negaba a los suicidas un entierro cristiano y la posibilidad de recibir sacramentos como la comunión y la extremaunción. En algunos casos, los cuerpos de los suicidas eran sepultados en lugares separados y no consagrados. Esta práctica reflejaba la creencia de que los suicidas estaban fuera de la comunión de la Iglesia y no merecían ser enterrados en terreno consagrado junto con los fieles que habían muerto en gracia de Dios. Pero como todo en la vida, la comprensión de la Iglesia también ha evolucionado, lo que sería un paradoxo, una idea contradictoria y contrastante, ya que en principio Dios no cambia y se revela a sus siervos, y no debería ser de manera ambigua o interpretativa, y sí directa y clara. Luego, esa revelación debe ser única e inmutable conforme a la naturaleza de Dios, a no ser que la comprensión de Dios que tenemos esté errada. Hoy, la Iglesia Católica ha adoptado una postura más compasiva y comprensiva hacia el tema y la salud mental. Continúa a causar una gran duda y sufrimiento en los familiares de quien se quita la vida, ya que enseñaba que esta persona cometía un pecado grave con consecuencias eternas para el alma. Esa enseñanza sin fundamentos más allá de las conveniencias de algunos grupos que luchaban por el control, causaron y todavía causan angustia y el sufrimiento que atormenta a familiares y allegados de quienes han fallecido de esta manera. La sensación de haber fallado en evitarlo o reconocer las señales previas genera un dolor abrumador. La creencia de que el alma está en riesgo de condenación eterna puede dificultar el proceso de duelo. Las dudas acerca de la misericordia divina cuestionarían cómo un Dios amoroso podría castigar de manera tan implacable a alguien que padecía tanto en vida. En el siglo XIX, la Iglesia aún consideraba este acto como un pecado, pero también reconocía que en algunos casos podría haber circunstancias atenuantes, como la enfermedad mental grave, que podrían afectar la responsabilidad moral del individuo que tomó la decisión de quitarse la vida. La doctrina espiritista abordan el tema por medio de mensajes reportados como siendo de los espíritus, en los que se dice que acabar con la existencia va en contra de las leyes divinas y genera algún tipo de castigo para el espíritu que lo cometió. En sus escritos más tradicionales, validados sin duda, por seres supuestamente conocedores de la verdad absoluta, utilizan con frecuencia palabras como castigo y pena para quienes se suicidan. Es interesante ver cómo esto se aborda desde una perspectiva de la tradición del catolicismo y en consonancia con él mismo cuando utiliza esos abordajes para legitimar sus tesis, esta de alguna manera, validando la postura religiosa de la muerte voluntaria. Un extracto de sus textos tradicionales dice que es común que los espíritus de las víctimas sientan gusanos carcomiendo el cuerpo, aunque las consecuencias del acto varían en duración e intensidad dependiendo de las circunstancias atenuantes o agravantes del delito. En otro se dice así: larga y terrible debe ser la sentencia de los culpables de haberse refugiado voluntariamente en la muerte para evitar la lucha, refiriéndose específicamente al caso de los suicidas que han elegido esta vía para escapar en una manera honorable de alguna situación. El libro El Valle de los Suicidios dice: no había entonces, como nunca habrá, ni paz, ni consuelo, ni esperanza, todo en su zona marcada por la desgracia era miseria, asombro, desesperación y horror. Aquí era el dolor que nada consuela, la desgracia que ningún favor puede aliviar, la tragedia que ninguna idea tranquilizadora viene a rociar de esperanza. Otro extracto dice: no hay cielo, no hay luz, no hay sol,
no hay perfume, no hay respiro. En el judaísmo, la perspectiva sobre partir de manera premeditada ha evolucionado a lo largo del tiempo y puede variar entre diferentes corrientes y enfoques dentro de la tradición judía. Históricamente, ha sido considerado como un acto gravemente pecaminoso en el judaísmo, debido a la enseñanza de que la vida es un regalo sagrado de Dios y que el ser humano está obligado a preservarla. La Torá prohíbe el asesinato, y esta prohibición se ha interpretado para incluir el suicidio. Además, el Talmud, una colección de enseñanzas y debates rabínicos, contiene referencias que lo condenan y consideran que aquellos que se quitan la vida están privándose de la oportunidad de cumplir con los mandamientos divinos y rectificar sus acciones. Sin embargo, al igual que en otras religiones, el judaísmo reconoce la importancia de considerar las circunstancias individuales y la salud mental de una persona que comete este acto. La tradición judía valora la compasión y el cuidado por los que sufren, y se reconoce que las enfermedades mentales y otras dificultades pueden influir en el estado emocional y mental de una persona. Ya hemos visto en otros videos de nuestro canal que la trascendencia del alma para el mundo espiritual está lejos de ser una experiencia religiosa, por lo que todas las almas experimentan las mismas circunstancias, independientemente de cualquier cosa que pueda diferenciarnos. Así, muchas cosas que consideramos fundamentales en nuestras creencias se vuelven inútiles al momento de partir, ya que son construcciones humanas. Si bien son de suprema importancia, solo son útiles en cuanto estamos en el plano de la materia. Ian Stevenson, bioquímico, doctor en medicina y profesor universitario de psiquiatría canadiense, jefe de la División de Estudios de Percepción en la Universidad de Virginia, investiga fenómenos paranormales. Inició su investigación en 1961 y para 2001 había compilado datos sobre aproximadamente 2.500 casos, la mayoría de los cuales involucraban a niños pequeños. 25 casos de personas que habían optado por quitarse la vida intencionalmente. En 2 casos para evitar ser capturados por la policía o los soldados, mientras que en los demás, fue una respuesta a situaciones sociales desesperadas, como la bancarrota o relaciones amorosas frustradas, que parecían insuperables. Stevenson señala que estos casos desafían la noción tradicional de que conlleva inevitablemente una condena eterna al infierno. Sin embargo, no sugiere que sea una solución apropiada para resolver problemas, sino que simplemente cambia el escenario en el que se manifiestan. Otros investigadores han reportado casos adicionales resueltos. Estos casos se ajustan a los patrones generales del fenómeno. Como en otros casos de reencarnación, el regreso suele ser a un familiar o amigo. Hay casos verificados de recuerdos de vidas pasadas que sugieren que el intervalo entre vidas es inusualmente corto cuando acontece este acto. La personalidad y los rasgos de comportamiento se transmiten de una vida a otra, lo que también es una característica común. Si te interesa explorar los misterios de la vida, la muerte y la conciencia, entonces nuestro canal es el lugar perfecto para ti. Abordamos temas fascinantes como las experiencias cercanas a la muerte, la espiritualidad, la conciencia y mucho más. Ofrecemos contenido informativo y reflexivo que desafía las percepciones convencionales y promueve la reflexión profunda. Pero necesitamos tu apoyo para seguir creando contenido significativo. ¿Cómo puedes ayudar? Suscríbete a nuestro canal. Al hacerlo, estarás al tanto de todas nuestras actualizaciones y nuevos videos. ¿Te gusta lo que ves? Entonces dale un me gusta a nuestros videos. Esto nos ayuda a alcanzar a más personas y a crecer como comunidad. Deja tus comentarios. Queremos escuchar tus pensamientos, preguntas y experiencias. Tus comentarios enriquecen nuestras discusiones y nos inspiran a seguir adelante. Los niños suelen comenzar a hablar de sus recuerdos entre los 2 y los 4 años de edad, pueden mostrar comportamientos consistentes con los de las personas anteriores, y pueden tener características físicas como marcas de nacimiento que conectan sus vidas pasadas. Algunos niños recuerdan haber sido del sexo opuesto. También pueden tener recuerdos del periodo entre vidas, sus madres pueden haber experimentado sueños premonitorios u otras interacciones con los fallecidos antes o durante el embarazo. Otros varios expresaron sus recuerdos en sus juegos infantiles. En este caso, un niño birmano, Ma Wen,
se ponía una cuerda en el cuello y simulaba ahorcarse, como había hecho la persona cuya vida recordaba. Rem Shams del Líbano recreó cómo se disparaba con un rifle, colocándose en el extremo de un palo largo bajo la barbilla. Igualmente, cuando tenía problemas de niño, el alemán Rupert Schultz ponía la mano en forma de pistola con el dedo índice extendido, se apuntaba a la cabeza y decía, voy a hacerlo. Stevenson no comentó dos características que aparecen comúnmente en los 12 casos resueltos. Todos los casos del que hablaremos, excepto el de Rupert Schultz, implican a niños en el momento de los actos. Aunque en su niñez, Rupert mostró comportamientos que sugieren un intento de realizarlo, no pudo recordar los detalles de su fallecimiento hasta que cumplió más de 50 años. Solo en este caso, no hay una conexión clara con sus padres o su entorno previo en la elección de su nueva vida. Otra característica común es la corta duración de los periodos entre vidas. En 616 casos de 10 culturas diferentes, Stevenson descubrió que la duración media de los intervalos era de 15 meses. Sin embargo, en los casos occidentales, el intervalo suele ser bastante más largo que en Asia. La duración media de los casos resueltos de extraños en Estados Unidos es de unos 30 años. Por ejemplo, un individuo llamado Kiwan se dio fin, debido a la frustración de no poder regresar de Los Ángeles a su Líbano natal, y luego renació en el Líbano. La mediana del intervalo en los 12 casos resueltos que se resumen a continuación es de solamente 3 meses, y es curioso que sea más corta en los casos asiáticos que en los occidentales. Todos los casos asiáticos, con la excepción de Kazuya, tienen intervalos más cortos que la duración media, y todos los casos occidentales, con la excepción de Rupert Schultz, tienen intervalos más largos que la duración media. En varios casos, se reportan encuentros entre madres de periodos pasados y presentes durante la fase intermedia. Solo en 2 casos, los sujetos relatan recuerdos de ese periodo intermedio. Kazuya, protagonista de un caso resuelto, mencionó haber pasado un tiempo en una sala de reflexión después de su partida, reflexionando sobre sus acciones. En un caso sin resolver de Mao Mingtown, recordaba haber sido soldado japonés en Birmania durante la Segunda Guerra Mundial, expresó haber optado por quitarse la vida en lugar de rendirse. El periodo intermedio en este caso también resultó notablemente extenso, pero Mao no hizo referencia a una sala de reflexión ni a la necesidad de asumir responsabilidades antes de reencarnarse. El investigador de la reencarnación James Madlock observa que los breves intermedios y los retornos entre familiares y amigos sugieren que un control considerable sobre el proceso de reencarnación, quizá porque la muerte es premeditada, aunque en los casos violentos los intervalos son estadísticamente más breves que en los de forma natura. En los casos de decisión voluntaria son especialmente breves. Estas conclusiones son sólidas en todas las culturas y han sido confirmadas por casos resueltos que han salido a la luz desde que Matlock reconoció por primera vez los patrones. En 10 de los 12 casos, se trata de reencarnaciones entre familiares o amigos, lo cual es notablemente más alto que el promedio en casos de reencarnación convencional. Mingtown nació con una marca parecida a la cicatriz de una cuchillada en la parte delantera del cuello. Dijo que se había refugiado en el zoo de Rangún, pero que se había cortado el cuello cuando las fuerzas británicas que liberaban Birmania empezaron a acercarse a su ubicación. La fecha más probable de este suceso es mayo de 1945 y Mao Mingtown nació en de 1972, 27 años después. Mint dijo que tras su desencarne había permanecido en el zoo como una entidad desencarnada hasta que apareció su padre y le siguió. Afirmó recordar detalles de su vida anterior en Japón, pero no con la especificidad necesaria para su verificación. Sin embargo, mostraba rasgos de comportamiento japoneses, tenía preferencias por la comida japonesa y le gustaba jugar a ser soldado. Las características anómalas de su caso pueden indicar que los datos de casos están sesgados por la preponderancia de casos de familiares y conocidos que se resuelven con facilidad. La importancia del caso de Mingtown solo se pondrá de manifiesto cuando se disponga de un mayor número de casos sin resolver. Los siguientes resúmenes cortos de casos están ordenados según la duración del intervalo entre vidas, empezando por el más corto.
Este primer caso es de Turquía. Cuando tenía 3 años, Faruk Kandari empezó a recordar la vida de un joven impetuoso y de temperamento irascible que se había suicidado a los 16 años ingiriendo veneno para insectos. Tras una discusión con su madre por el mechero que le faltaba, nació un mes después en el seno de una familia de parientes lejanos. También tenía mal genio y temía los venenos. Tenía un fuerte pero ambivalente deseo de volver a la familia que recordaba. Este segundo caso es de la India. Mitil, de 16 años, se alojaba en casa de la familia de un primo de su padre, mientras preparaba un examen de secundaria que se celebraría en una universidad cercana. Allí se involucró sentimentalmente con un chico de otra casta, algo que su familia no aprobaba. Se deprimió, se echó queroseno en la cabeza y se prendió fuego. La llevaron al hospital, pero allí murió. Una semana después, su madre soñó que volvía con quien Mitil había estado viviendo. Estaba embarazada en ese momento y Rajani nació unas 5 semanas después de Mitil. Tenía el cuerpo cubierto de marcas rojas, sobre todo en la cabeza. Cuando creció, a veces pedía que la llamaran con su antiguo nombre de otra vida. Reconocía lugares y personas conocidos de Mitil y se creía que era tan testaruda como ella. Este otro caso es de Alemania, de Rupert Zull, sobre quien antes comentamos. A sus 50 años se enfrentó a una situación en la que tenía que sacar dinero de una caja fuerte de pared. Noche tras noche empezó a tener la sensación de haber hecho esto antes y se preguntó cuándo había sido. Entonces recordó que en una vida previa había sido naviero, que se había pegado un tiro en la cabeza al darse cuenta de que un socio le había robado y de que su negocio estaba arruinado. Zull recordaba suficientes detalles. Y así llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Te invitamos a que continúes asistiendo a nuestros vídeos, en los que encontrarás interesantes planteamientos que te harán cuestionar tu manera de pensar. Suscríbete a nuestro canal y danos un like, que nos apoya muchísimo. Queremos conocer tus opiniones y aquellos asuntos que te inquietan. Déjalos en los comentarios. Hasta el próximo video programa.